Bueno, ya. Mi nombre es Isabel Superman Arizas, soy de grado 11, estoy con Majo y con Nicole y vamos a hablar sobre los últimos dos capítulos del libro La modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bueno, yo voy a empezar un poco hablando sobre el trabajo. Dentro de este capítulo existen como muchos diferentes conceptos de lo que es el trabajo y de cómo se va a expresar a lo largo de la historia. Una de las primeras cosas que dice es que mayormente el progreso es impulsado gracias a los trabajadores y a la clase trabajadora y al trabajo en sí. Una de las cosas que también nos refleja a lo largo es que de alguna manera siempre va a existir como esa diferencia entre lo que es un trabajador y quien lo emplea, por así decirlo. También nos demuestra sobre una preocupación del hecho de el tipo de tecnologías y cosas así que están desplazando o que pueden llegar a desplazar a los trabajadores. Aquí también habla sobre Henry Ford, que es un ejemplo bastante curioso, que habla sobre el hecho de que él empezó a pagarle más a sus trabajadores para que pudiesen de alguna manera u otra comprarse un Ford, un carro. Pero el problema es que incluso sumándole casi el doble de lo que era el salario de un empleado de Ford, nunca iban a alcanzar a comprarse un Ford, porque esta era la idea, o sea, que la persona que trabajase allá viviese toda su vida allá y muriese a sí mismo dentro de la empresa. Entonces que siempre darles como esa esperanza de que en algún punto podrían llegar a ser como un Ford o podrían llegar a tener algún tipo de economía parecida o mínimamente igual a quienes compran en la empresa, pero realmente nunca pasaba. Entonces solo era como un ciclo y un ciclo en el que solo más se mantenía esto. Bueno, otro pensador importante de este capítulo sería Daniel Bell, que es de 1976. Bueno, él subrayó e hizo hincapié que las sociedades modernas se centran como en el crecimiento económico y en el control del cambio social, o sea, destacando la importancia para dominar el presente e influir en el futuro. Sin embargo, la historia para los modernos no es considerada como irrelevante, ya que el progreso se enfoca en el presente y en la creación de un futuro deseado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el primer subtítulo de este capítulo, que sería el progreso y la confianza en la historia. Pues básicamente el concepto de progreso no es una cualidad inherente a la historia, sino una manifestación de la confianza del presente en sí mismo. El progreso se construye sobre dos creencias: el tiempo está en nuestra parte y somos nosotros quienes hacemos que las cosas sucedan. Alain enfatiza que la confianza mutua en una sociedad y en un futuro compartido es fundamental para transformar la realidad y la visión crítica del progreso. Prácticamente lo que nos expresa a lo largo de todo lo que acabamos de decir es que siempre va a existir como primero una desconfianza del hecho de que las personas que piensan a futuro o que ven algo más cercano al futuro siempre van a estar como arraigadas al hecho de que el pasado no es válido o no entra dentro de las cosas importantes para generar un futuro, mientras que existen personas que sí dicen y sí hacen como una percepción del hecho de que el proceso y el futuro y el progreso en sí como tal y como lo conocemos lo creamos nosotros mismos a lo largo de las experiencias de antes. Y bueno, completando un poquito lo de Isa, es que normalmente crean como una sociedad basándola en un progreso con el fin de hacerla perfecta. Pues hasta el momento no se ha logrado, según Bauman, entonces deben seguir como trabajando para conseguir ese progreso que nos lleve a la perfección. Bueno, pues también aquí entran muchas otras cosas, que también es el simple hecho de que dentro de este tipo de cosas se ven como todo tipo de pensamiento como utópico, o sea, como que ni un marxismo, ni un capitalismo, ni un comunismo es funcional actualmente, porque realmente no dan soluciones viables ni soluciones que se apeguen a lo que pasa actualmente ni a lo que se necesita actualmente. Otra de las cosas que dice es que también todos los intentos de planificar una sociedad realmente perfecta, una sociedad que no sea como todas las demás o que prácticamente funcione y sea completamente funcional, han fracasado a lo largo del tiempo.
porque pues realmente son utópicas, o sea, todas llegan a un punto en el que no pueden realizarse o simplemente son lo suficientemente irreales como para que no pase. Entonces también lo que dice es o sea, que no, o sea, que incluso las visiones actuales y las visiones anteriores siguen siendo utópicas, o sea, siguen siendo igualmente irreales. Entonces también el punto de esto es que lo que dice es que el mundo en general se ha vuelto un lugar en el que no tiene destino y en el que las cosas a lo largo del tiempo van a ir cayendo y cayendo y cayendo y simplemente dejando de funcionar. Es decir, no sé, actualmente está como el tema más a fondo de que el capitalismo no funciona y que la derecha no funciona, pero ni un marxismo ni un socialismo va a ser viable tampoco. O sea, ningún tipo de pensamiento que sea antiguo va a ser funcional en la edad moderna, por así decirlo, en el ya y en el ahora. Bueno, el progreso en sí ha sido como privatizado y lo han vuelto como individual. Por eso lo que decía Isa, lo de los carros, Ford. La idea es que el progreso sea individual, mejorando o contribuyendo al bien de otra persona, la cual sería como la autoridad la que rige. Entonces, pues sería como un mejoramiento hacia como una empresa, hagamos de cuenta, usando su ingenio y pues recursos personales de esa persona. Ulrich Beck, él señala que las condiciones de existencia se han individualizado, obligando a las personas a planificar y a gestionar sus vidas de una manera más autónoma y ya. Bueno, también dice que la inseguridad es una constante en la vida moderna, afectando a todos los aspectos de la vida individual. Los planes a largo plazo son difíciles de mantener debido a la naturaleza impredecible y caótica del mundo. Las teorías científicas contemporáneas reconocen el indeterminismo del mundo destacado, el papel del azar y la excepcionalidad del origen transformación del trabajo. Prácticamente aquí entrarían varias cosas que no sé si aquí entrarían cosas como que de asimismo entra como el ascenso y asimismo la caída de la mano de obra. ¿Esto qué implica? Que entre más de alguna manera mano de obra exista o más demanda de la mano de obra exista, menos oferta va a haber, porque digamos, no sé, un ejemplo es que actualmente existen como muchísimos abogados, entonces menos manera de que trabajen y cosas así va a existir. Digamos, dentro de esto también entra la misma revolución industrial, que implica que esta implicó que el trabajo y en sí, el hecho de ser un obrero, un trabajador, genera la mayor, principal y más grande fuente de riqueza, lo que implica que siempre va a existir una desigualdad social y que en el mismo capítulo la reiteran, porque pues es claro que mientras el trabajo y la misma mano de obra de la persona sea la manera de mostrar su riqueza o no, siempre va a existir una dificultad en el hecho de las personas las cuales o no pueden trabajar o no tienen las mismas capacidades para hacerlo o simplemente no llegaron como a ese punto. Entonces, otra cosa que también habla es de la desconexión que existe entre trabajadores y como sus fuentes de sustento. Esto implica que, digamos, no sé, escoger una carrera actualmente ya no se ve como realmente una vocación o algo más que te viva, que te llene la vida o que realmente te haga sentir algo más que el solo hecho de que, ay, estudié una carrera, sino que simplemente te lleva a un punto en el que se ve como una mercancía, como un mercado al cual se puede diluir, se puede mezclar, se puede cambiar, se puede hacer para toda la vida, pero sin que a ti te importe, con tal y con el hecho de que a ti te genere una ganancia. Bueno, y también nos da, o sea, hace como, bueno, se basa un poquito más también en los contratos, haciendo una referencia a que con contratos ya no podemos saber si es un trabajo a largo plazo, a corto plazo, ya que todo es como inestable, por decirlo así, ya que a los jefes o a la autoridad que rige les es más fácil tener como una flexibilidad con sus trabajadores. Sin embargo, Bauman también nos hace entender que es como
una manipulación para que estos duren. Sin embargo, también nos dice que son personas muy reemplazables y por eso mismo los contratos son a corto plazo. Sí, y pues ya para concluir este subtítulo del capítulo, pues básicamente nos dice que el progreso y la modernidad líquida reflejan un cambio profundo en cómo perciben y se abordan los desafíos y oportunidades pues, de la vida cotidiana. La confianza tanto de uno mismo o de la sociedad es fundamental básicamente, y la manera en que se estructura y se percibe esta confianza ha cambiado radicalmente. En lugar de buscar un desafío claro o modernidad líquida, un desafío claro, y la modernidad líquida nos obliga a navegar por un laberinto de incertidumbres o desafíos. Bueno, el siguiente subtítulo se llama Del matrimonio a la convivencia, y este en sí nos dice cómo los lazos sociales se van rompiendo poco a poco debido a la individualización con el fin de llegar al progreso. También nos dice que la incertidumbre y la precariedad ambiental están haciendo que el empleo sea más novedoso y más abrumador. Como lo decía antes, los contratos es un claro ejemplo. Digamos también, con lo que decía Majo antes de los contratos, esto implica que los trabajadores y las personas que tienen contratos a corto plazo se sigan viendo como reemplazables, como si no tengo a este, puedo conseguir a uno, seguramente algo que me salga más barato o simplemente que sea más eficiente, porque siempre se va a dar esa percepción de que el trabajo te da, el trabajo te otorga y el trabajo es lo que te da la riqueza actualmente en sí. Esto siendo una de las mayores desigualdades del mundo en sí, o sea, como, no sé, de por sí entra siendo partícipe de un tipo de clasismo y elitismo bastante amplio, porque dependiendo de tu trabajo y de lo que ganes es lo que te perciben y lo que recibes como ser. Y esto también entra mucho en lo que nos dice Bauman, de que de alguna manera este tipo de desigualdades han hecho que el mundo sea aún más individualista y que aún más los lazos se rompan y sean capaces de romperse con facilidad. O sea, como que exista una mayor plazo en el que se rompen lazos y en el que dejan de existir. Es decir, no sé, usualmente las personas buscan trabajo para sí mismos, buscan independizarse rápido, buscan trabajar lo más rápido posible para generar ingresos e irse. Entonces ese tipo de cosas es bastante... Bueno, también nos dice que la desvalorización del compromiso laboral hace que el trabajador no rinda o se desanime simplemente porque sabe que en cualquier momento puede ser reemplazado si baja su rendimiento o algo por el estilo. Por eso hay personas que son explotadas, se podría decir, o pues eso es lo que nos hace entender Bauman. También acá entra, sería la desigualdad en la distribución del poder, ya que la capacidad de moverse rápidamente se ha convertido en un factor de estratificación social, pues beneficiando a los manipuladores de símbolos, favoreciendo a los trabajadores rutinarios que son fácilmente reemplazados. Y digamos aquí también entraría como el hecho de que el capitalismo se ha vuelto como liviano y bastante volátil, lo que quiere decir que es bastante fácil, o sea, como desarraigado de lo que es, de lo que somos como sociedad. O sea, ya no se ve como al ciudadano como comunidad, sino ciudadano como individuo y qué tantas horas puede trabajar, qué tanto puede consumir y qué tanto puede de alguna manera crear y generar con sus horas de trabajo. Digamos, no sé, el hecho de que cada vez más digamos, la edad de los trabajadores sea mucho menor, que hayan personas de 16, 15 años trabajando, este tipo de cosas también ha hecho que el individuo ya no se vea como lo que es, como parte de una comunidad y parte de una sociedad en el cual, según constitución y según este tipo de regímenes, somos iguales, sino como qué tanto me sirve un ciudadano para ponerlo a trabajar y qué tan poco eficiente podría llegar a ser en cuanto envejezca o simplemente no me sirva. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el último capítulo, que sería comunidad. El texto nos aborda la tensión entre el individualismo promovido por el liberalismo
postiluminista y el resurgimiento del comunitarismo en la modernidad líquida. Bueno, en sí, este capítulo nos explica cómo el comunitarismo contemporáneo destaca la necesidad de pertenencia de un mundo cada vez más inseguro y fragmentado. Esta necesidad surge en respuesta a la licuefacción de la vida moderna como tal, donde la fragilidad de los vínculos humanos y la falta de seguridad son prominentes y son las más dominantes en la sociedad. Las comunidades modernas, a menudo descritas, se podría decir, como proyectos y no realidades tangibles, son vistas como refugios, pues, en un mundo de cambios constantes e impredecibles. Prácticamente que todo el mundo busca como esa realidad o esa modernidad ideal, pero realmente la modernidad ideal no existe y lo que hace es retrasar cualquier tipo de proceso entre comunidades. O sea, lo que termina haciendo y permitiendo es que las personas se queden en ese hecho y se queden en ese hecho y se sigan quedando en ese hecho y que ellos puedan como evadir lo que está pasando realmente y pasar al tipo en el que lo ven como su libertad. O sea, como que, ay, si la sociedad fuera tal y tal y tal, sería mi libertad, pero realmente no la es, porque pues no es, o sea, la libertad en sí es subjetiva y eso es lo que nos ha demostrado Bauman durante todo el libro. Pues en sí también en este capítulo se basa mucho como en el precio de la seguridad, porque nos dice que aunque la comunidad puede parecer un lugar de potencial liberación, pues en realidad se asemeja más a un orfanato o a una prisión o a un manicomio, debido a su enfoque en la seguridad sobre la libertad. Prácticamente que sigue relacionando como lo que tú eres como ser, como persona y como persona con la seguridad que puedes o no llegar a tener a lo largo de la sociedad, o sea, y a lo largo de tu vida. O sea, que prácticamente siempre el comunitarismo ha priorizado lo que es la seguridad sobre la libertad, mientras que cosas como el capitalismo y eso priorizan la libertad del individuo y del ser, dejando de lado lo que debe ser la seguridad como personas y como comunidad en sí. Igual en este capítulo nos deja pensando algo, y es que si la tecnología va a reemplazar a los trabajadores. ¿Ustedes qué piensan? Pues en mi percepción realmente yo creo que no, al menos no en áreas como que son realmente fundamentales. Yo siempre he pensado que las ciencias sociales son irreemplazables. Un juez es irreemplazable, un fiscal es irreemplazable, un abogado es irreemplazable. Siempre creo que este tipo de áreas realmente son irreemplazables porque no va, o sea, nunca existe como, siempre va a existir como un plano abierto de lo que es o no la ética moral de una persona, y no solo eso, sino que en un juicio tú no puedes, una máquina solo lee un expediente o simplemente lo ve a su manera, la cual es muy literal, mientras que un ser humano se pone a pensar como, oiga, pero ¿qué tal si el man estaba triste porque la vieja le hizo esto y esto y esto antes de cometer cierto tipo de cosas o cosas así? Siempre va a existir como un porqué de las cosas y va a existir, no sé, el lenguaje corporal también me parece complicado de leer, mientras que cosas como varias matemáticas e ingeniería me parecen más fáciles de reemplazar por todo sentido. Sí, yo opino que hay, como decíais, hay ciertas cosas que se pueden reemplazar y ciertas que no. Digamos, la psicología. Yo considero que no se puede reemplazar como por una IA o una máquina, como el cómo te sientes y el cómo te va a ayudar a sentirte mejor. No considero que la IA o las inteligencias artificiales tengan como el poder de manejar tus emociones y en ti como tal. Sí, pues igual básicamente como que los estudios ya muy centrados a, no sé, como la idea de esos estudios ya muy centrados no tienen el poder de, digamos, una simple plataforma cambiar todo lo que uno, o sea, ¿cómo decirlo? Tiene, o sea, ya tiene un orden específico, por decirlo así. Siento que una plataforma no puede cambiar
Sí, tantas no cosas. solo eso, o sea que yo creo que los lenguajes de programación y todo el tema siempre es muy literal, o sea, realmente no existe espacio para cosas como emociones, no sé, o sea, si yo hablo con Nicole, pero Nicole está molesta y en ese momento justo peleamos, pero en una inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología no le va a caber el hecho de que no es que Nicole no es mala, sino que estaba molesta porque antes de paso esto y esto y esto, Exacto. sino que va a decir no es que Nicole es mala porque se molestó. Es como buscar, como por decirlo así, soluciones a lo que ya no hay. O sea, dar a entender cosas que, o buscar excusas de la cosa que ya pasó sí o sí. Es y Aparte, punto. digamos, yo creo que perderíamos mucho el sentido como sociedad porque pues si no trabajamos, ¿qué hacemos? O sea, se supone que, digamos, nosotros estudiamos para trabajar. Todo un bebé nace para trabajar, reproducirse y morirse. Entonces, ¿qué más vamos a hacer si no es... Es como ya la vida, o sea, Sí, son no. cosas que ya están y punto. Normalizado. Y no Ajá. solo eso, yo creo que desde el principio de los tiempos, o sea, como que se sabe que venimos a hacer algo y si ese algo aporta bien, si no también, pero venimos a trabajar y punto, o sea, no es como que ay, venimos a esperar a que nos llegue plata y así sobrevivamos y nada, no, sino que ya existe como un régimen desde siempre en el que una persona tiene que ser trabajadora y cumplir servicios y prestar servicios a la sociedad. Y para eso sirves, o sea, porque toda profesión, quiera o no, presta un servicio. Entonces, pues, Eso sería como un poco de nuestra discusión acerca de esto. Y ya para finalizar, este fue el último capítulo del libro de la modernidad líquida de Simon Bauman. Y ya, gracias. Chao.